Estamos viviendo como país, como mundo, unos tiempos económicos complejos, ¿cierto? Hay un panorama complicado a nivel mundial que lleva a que muchas personas se preocupen, se afanen, se estresen justamente por su situación económica. Para muchos, incluyendo cristianos, tal vez al ver la situación política, económica, que el estancamiento, la amenaza de una recesión al país, para muchos cristianos incluidos, es como el momento de poner la mirada en las cosas de este mundo y decir, bueno, tengo que enfocarme en producir dinero porque no sé qué tanto vaya a haber, no sé qué va a pasar a futuro, la cosa está complicada. Y para muchas personas entonces se empieza a convertir en el centro de su vida el dinero debido a la situación que estamos viviendo. Justo en medio de estas circunstancias, tal vez es cuando más debemos recordar nosotros quiénes somos, quién es nuestro Padre, de dónde somos nosotros ciudadanos. Dice la Escritura que somos ciudadanos del reino de los cielos. Dice la Escritura que Dios suple todas nuestras necesidades. Entonces dice inclusive que el Padre sabe qué cosas nosotros tenemos necesidad antes de que le hayamos pedido. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios todo suficiente, un Dios que nos ama, que entregó la vida de su Hijo por nosotros. Y como dice la Escritura, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, es bueno que recordemos qué Dios tenemos y afirmemos nuestra confianza en Él. Yo los invito a que vayamos, por favor, al libro de Génesis, capítulo 17, versículos a partir del 1, vamos a leer. Génesis 17, del 1 al 8. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, póngale cuidado cómo se presenta Dios: yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Habían pasado 13 años desde que Dios se le aparece allí y le hace una promesa, ¿no? Esta misma promesa de este pacto de su descendencia, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, este mismo pacto, esta misma promesa se la había hecho hace 13 años, donde le había dicho que le iba a dar un descendiente, un heredero. Ahora bien, han pasado 13 años y Abraham no se está haciendo más joven, tiene 99 años. Así que Dios, como parte de confianza, ¿cómo inicia este encuentro? Y es lo que me parece bonito. ¿Cómo lo inicia? ¿Cómo se presenta Dios? Dios dice, antes de renovarle su promesa, no sabemos, no nos dice si Abraham estaba ya como preocupado. Dios me prometió hace 13 años y nada. Dios llega y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Shaddai,
Y esta expresión, el Shaddai, literalmente se traduce todopoderoso. Pero esta palabra todopoderoso encierra otra que nos permite entenderlo más, y es todo suficiente. Es decir, si Dios es todopoderoso, es todo suficiente para hacer todo aquello que promete, todo aquello que ha dicho. Pero tiene un enfoque particular, y es como que ese ser todopoderoso no simplemente nos está diciendo, esa palabra Shaddai, no simplemente nos dice que Dios todo lo puede hacer, que para Él no hay imposibles, que Él es el todopoderoso, sino que nos dice, lo que significa esta palabra, es que todo ese poder está dispuesto para nuestro bienestar. Para traer un ejemplo, Dios tiene el poder de salvarnos, y por eso en su promesa de que nos va a salvar, envía a su Hijo y provee un medio para nuestra salvación. Es el todo suficiente para cumplir todo lo que dice, todo lo que nos promete. Entonces, Dios se le aparece a Abraham y le dice: soy el todopoderoso, soy el todo suficiente. No te olvides, la promesa que te hice se cumplirá. Tengo 99 años, se cumplirá. O sea, eso es lo de menos. Donde tú ves imposibles, de alguna manera le está diciendo: yo soy el Dios de lo imposible. Yo voy a cumplir lo que te he dicho. Soy todo suficiente para lograrlo. Entonces, ese poder que Dios como se presenta es para nosotros. Para nosotros no manipular a Dios ni buscar a Dios por su poder, sino para confiar en Dios, en saber que Él todo lo puede conforme a su plan, conforme a su propósito, conforme a su soberana voluntad. Entonces, ¿qué nos dice en otras palabras el Shaddai, Dios Todopoderoso? Nos dice: oye, tú en Dios todo lo tienes satisfecho. Todas tus necesidades están cubiertas. Yo soy el todo suficiente. Algo le pide Dios a Abraham, ¿cierto? Versículo 1. Voy a leerlo de versión Dios habla hoy, que lo presenta diferente. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? ¿Cuál es el llamado, el mandato que le está diciendo? Oye, vive una vida con honestidad, con integridad. Vive una vida en santidad, una vida como corresponde a un hijo de Dios. Y ese es el mismo llamado que nosotros tenemos, es la misma responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Cómo debemos vivir? La palabra de Dios nos dice: anden como es digno de hijos de Dios. Que cuando la gente nos vea en el trabajo, en la calle, en todas partes, digan: es distinto a la conducta de la sociedad. Realmente habla las palabras de Dios, se comporta como un hijo de Dios, representa dignamente a Dios. Ese es el llamado para cada uno de nosotros, que nos alejamos de pecado, de maldad. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros los hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos? Agradando a Dios en todo, comportándonos como dignos hijos de Dios. ¿Y qué va a pasar con las demás situaciones? Él es mi Dios todopoderoso, todo suficiente. En Él lo tengo todo lo que necesito. Miremos algunos aspectos de este poderío, de esta suficiencia. Mateo 28, 18. Sé que lo recuerdan, ¿cierto? Es el versículo que inicia el pasaje que conocemos como la Gran Comisión. Dice, ya Jesús resucitado, minuticos antes de ascender al cielo, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí continúa con el mandato donde nos envía
hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿qué es lo que está declarando aquí Jesucristo? Todo poder, toda autoridad, todo gobierno me ha sido dado. ¿En dónde? En los cielos, en el mundo espiritual, y en la tierra, en el mundo material, en todas las circunstancias que a nosotros pueden llegar de alguna manera a quejarnos, a tribularnos. Y entonces Jesús es la máxima autoridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios tiene pues la última palabra en cualquier asunto de nuestras vidas. Somos empleados, el jefe dice, te quedas sin trabajo. Para muchas personas esto puede ser un momento de crisis, de difícil, como que ya la última palabra del jefe y me echaron. Pero en realidad la última palabra la tiene Dios. Él sabe que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y me gustan mucho los testimonios que compartieron, porque los 3 testimonios que se compartieron, todos hablaban de lo mismo. De confianza en Dios, de ver cómo Dios había provisto, cómo Dios había traído esa provisión en medio de situaciones donde yo aquí no tengo cómo. Y el Señor, tome, yo sí tengo cómo. Yo soy el Todopoderoso, el Todo Suficiente para suplir todas tus necesidades. Y entonces, si Dios es toda autoridad, debemos tener temor de alguna necesidad, de algún factor que nos afecte, que nos genere un malestar. De ninguna manera. Porque Dios es el todo suficiente. Él cumple su palabra. Lo que dice se hace en este universo visible y en el invisible. Se hace tal cual como Él lo manda. Entonces, independientemente de las circunstancias que podamos estar viviendo, necesitamos empezar a poner la mirada en Dios, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios suficiente, nuestro Dios que nos ama y que ha dado hasta su Hijo por nosotros, para que entonces confiemos en sus planes soberanos, en su provisión y protección soberana sobre todas las cosas. Y aquí hay algo bien bonito, Mateo 8, versículo de 5 al 8, hay una ilustración donde un varón muestra realmente esa confianza en el poder y la autoridad que tiene Jesucristo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, es decir, un jefe de la guardia que tenía 100 soldados bajo su cargo. Y este hombre entró rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, mire tan linda la reacción de Jesucristo: yo iré y le sanaré. O sea, él estuvo dispuesto muy empáticamente yo te acompaño en este momento donde tú estás en dolor por tu criado. Vamos, y lo sano. Pero lo que le fascinó a Jesús y lo que nos fascina a nosotros aquí, la respuesta. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús no tenía que ir a sanar al siervo. Solo tenía que decir la palabra. Suya es la autoridad. Suyo es el poder. Ahora te pregunto, ¿a ti te gustaría que Dios dijera alguna palabra en beneficio de tu vida? ¿Hay algún área de tu vida donde tú digas: a mí me gustaría que Jesús dijera la palabra, que traiga sanidad a mi vida, que me quite este mal hábito, que bueno, cualquier cantidad de necesidades? ¿Sí? Dios es quien tiene la última palabra en nuestra vida. Él es el quien determina las circunstancias. Entonces acerquémonos a Dios de la misma manera que se acerca este centurión. ¿Cómo se acercó este centurión? ¿Dónde estaba puesta la confianza en este centurión? Miren lo hermoso. Él sabía, es que Jesús no tiene que ir. Su autoridad es tal que él dice aquí:
que sane y me he criado sana. Que nos acerquemos a Dios con esta misma confianza, donde vengamos a Él y le digamos con total convicción en nuestro corazón: ayúdame en esto. Esta es la situación que estoy enfrentando en este momento, Señor. ¿Saben qué implica la confianza? Cuando uno viene delante de Dios con esta convicción de Él es mi todopoderoso, mi todo suficiente, ¿cómo me acerco yo? ¿Estresado, angustiado, temeroso? Tranquilo, en paz, descansado. ¿Por qué? Porque de Él es la única palabra, la última palabra. Él es el que determina. Y lo que sea que Él determine, ¿cómo lo he de tomar yo? ¿Cómo lo he de asumir yo para mi vida? Padre, tú me amas. Padre, tú eres el todopoderoso. Padre, tú eres el soberano que decide todas las cosas. Si dices no, pues no. Si dices sí, pues sí. Así tiene que ser nuestra vida. Y entonces, vengamos delante del trono de Dios. Como este hombre, a buscar a Dios. Se desplazó, estuvo buscando al Señor para hacerle esta petición. Pero vengamos con esta confianza de Dios es el Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dios es el Dios de todo consuelo. Es el todo suficiente. Todo lo que nosotros necesitemos en cualquier aspecto de nuestra vida, Dios es el Todopoderoso para hacerlo. Según de Corintios 1, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué nos dice entonces? Que Dios es el que nos consuela en los momentos de tribulación, pero las tribulaciones pueden ser muy variadas, ¿cierto? Una tribulación no es solamente que me echó mi novia, mi relación afectiva está mal, la pérdida de un ser querido. Esas son tribulaciones fuertes, pero también hay tribulaciones como una crisis económica. Perdí el trabajo y no tengo ahorros y ¿qué hago? Las cuentas tengo que seguirlas pagando. Una tribulación puede ser dificultades en el trabajo, con lo que yo estoy desarrollando, puede ser una tribulación. Con algún mal hábito, algún área de pecado que me ha costado trabajo erradicar, puede ser una carga que es una tribulación que está allí. Conflictos en la relación de pareja. Bueno, hay cualquier cantidad de tribulaciones, de situaciones que nosotros enfrentamos en el día a día. Y si bien es cierto, cuando entendemos el consuelo es como el abrazo, como la compañía, y es parte de la consolación de Dios, el experimentar su presencia allí, pero la palabra consolar tiene que ir más inclusive con recibir fortaleza, con recibir instrucción, guía, inclusive enseñanza en medio de esa situación. El consuelo es Dios diciéndome ante una situación difícil el paso a paso de cómo debo enfrentarla. Ahí hay consuelo. Más allá de sentir la presencia de Dios y saber que está conmigo y el abrazo, es la instrucción que Dios me da, por medio de la cual me fortalece y me guía para salir de esa tribulación, para soportar esa tribulación mientras pasa. Así que, entonces nos está diciendo Dios, no importa cuál sea tu carga, no importa cuál sea la tribulación, mi Dios, el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, está allí para animarte, para enseñarte,
para fortalecerte, para guiarte en medio de ese lugar tal vez oscuro que tú sientes que estás. Ahí está el Señor llevándote de la mano. Dice el versículo 5 ahí mismo, ¿no? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué nos dice esto? En otras palabras, cuando más sufres, más eres consolado. ¿Y para qué está la consolación que nosotros recibimos? Dice, oye, yo te consuelo no solamente para ti. ¿Qué nos dice? Para que de la manera que tú fuiste consolado, tú acompañes y consueles a otras personas que también están en tribulación. Así que nos vuelve la mirada, no solamente recibo de Dios, sino que también recibo esa consolación de Dios a través de mis hermanos que ya han sido consolados y han pasado por situaciones similares. Ahí lo dice, para que nosotros ministremos, para que sirvamos a los otros. El Salmo 119, hablando de la consolación, nos dice, versículo 49 y 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Miren esta hermosura. Le clamamos a Dios, como dice el salmista, Señor, tú dijiste esto de mí. Y en esa palabra, en esa promesa, es que descanso. Por esta palabra que tú me diste, es que yo me mantengo tranquilo hoy, en medio de esta tribulación. Porque tú ya me has dado tu palabra. Tu palabra es el consuelo en medio de mi aflicción. Tu palabra es la que trae vida a mí cuando estoy en medio de esta oscuridad, esta situación que me siento morir. Esto ha sido mi realidad en muchas situaciones de mi vida. Así como ustedes, de igual manera he tenido aflicciones, pérdida de seres queridos, situaciones económicas muy apretadas, conflictos en relación de pareja. Y en todo momento ha sido la palabra de Dios la que ha traído ese consuelo. Así, en varias oportunidades Dios me ha recordado muy puntualmente tal versículo. Listo, Señor, tú dijiste eso. Total paz, total descanso, y el Señor cumple sus promesas de una manera sorprendente. Ustedes seguramente también lo han experimentado. Qué bueno que recordemos esos momentos donde la palabra de Dios ha sido nuestro sostén, nuestra fortaleza, y que nos ayuden a fortalecernos en el confiar en Dios, en cada situación de nuestras vidas. Más allá del abrazo de Dios, que podamos venir a su palabra, a recibir ese consejo, esa instrucción, esa promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces recuerda un momento, ¿cuáles son esas promesas que Dios te ha dado tal vez en este momento? O si estás en un momento difícil y no has buscado al Señor, bueno, es momento de que vuelvas al Señor y abras la palabra y allí en oración estés dispuesto a lo que Dios te quiere hablar y que te aferres a lo que Él te está diciendo, como te guía en medio de ese lugar oscuro. Filipenses 4, 19 complementa todo esto que estamos viendo y nos muestra cómo Dios es quien provee para todas nuestras necesidades en la vida. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué hace Dios? Suplirá todo lo que os falta. ¿Conforme a qué? Sus riquezas en Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, hemos estudiado en otras reuniones
cómo Dios nos enseña a través de la palabra que todo es de Él. Todo. El que tiene ganado, el ganado es de Dios. El que tiene cultivos, los cultivos son de Dios. El que tiene oro y plata, el oro y la plata son de Dios. El que tiene terrenos, los terrenos son de Dios. Dios nos dice que todo es de Él y para Él. Lo ha puesto en nuestras manos para que lo administremos y le demos gloria a través de esa administración. Así que, ¿qué dice? Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo decía al comienzo, tal vez una de las áreas que más nos puede generar estrés es el asunto, el aspecto económico. No tengo para pagar el colegio de mis hijos, no tengo para pagar el arriendo, este mes me tocó las comidas solamente, el almuerzo solamente huevito y arroz. Entonces uno empieza a disminuir, a bajarle, y eso empieza a angustiar. Y uno de los factores que más genera conflicto en la relación de pareja es cuando hay dificultades económicas, ¿sí? Estadísticamente hablando. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios acá? Oye, mantente tranquilo en medio de las situaciones financieras difíciles, porque Dios es quien provee, como una vez más lo escuchábamos en los testimonios hace un rato. Entonces, ¿en quién tenemos que poner nuestra confianza en medio de las dificultades financieras? En Dios, porque Él es quien suple conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, pero miremos un momento cómo se desarrolla el contexto de esta frase, ¿cierto? Porque leímos solamente el versículo 19, pero miramos desde el versículo 10 cómo Pablo nos está contando su propia situación, que es la que lleva a esta frase. Y miremos lo bonito que sucede allí. Dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. A Pablo le acabó de llegar una ofrenda, una donación desde la ciudad de Filipos a la ciudad donde estaba, no me recuerdo en qué ciudad estaba en ese momento, y le acabó de llegar una ofrenda importante. Y entonces Pablo en la carta les dice: en gran manera me gozo en el Señor de que volvieron a revivir esta ayuda hacia mi vida. Y dice: de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces Pablo les dice: yo sé que ustedes siempre tenían en su corazón la disposición de apoyar la obra, ¿cierto? Solo que no habían tenido la oportunidad de con quién mandar el dinero, y bueno, como lo dice ahí, le faltaba oportunidad. 11. Y no lo digo porque tenga escasez. Entonces dice Pablo: me gozo no porque es que esté mal y entonces me llegó lo de ustedes y me salvó. Está diciendo eso, no. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Yo les pregunto, ¿quién le enseñó? Justamente vemos el consuelo de Dios obrando en la vida de Pablo. En los momentos que tuvo escasez, el Señor lo consoló, lo fortaleció, y como estamos viendo aquí, seguramente le proveyó a través de alguien. Y entonces Pablo aprendió en ese proceso de consolación de la presencia de Dios, fue enseñado y fortalecido para saber estar en escasez, pero también cuando tenía mucho dinero, para no darse vida de rico y saber administrar el dinero. También fue enseñado a medirse cuando estaba muy bien económicamente. Entonces dice: por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí hago un paréntesis: este versículo tan mal utilizado y siempre lo sacan de contexto para lanzarse a cualquier locura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mire que el contexto del todo lo puedo en Cristo que me fortalece es lo que hablábamos de la consolación. Dios te fortalece para que en medio de la tribulación aprendas, para que soportes, para que salgas de ella estando fortalecido y habiendo crecido, como Pablo nos está diciendo
En medio de la tribulación, él fue fortalecido por Dios y aprendió a no sentirse mal porque tenía hambre. Tal vez diría: Señor, gracias porque ayer sí pude almorzar. Y se mantenía contento, satisfecho, porque aprendió de parte de Dios. Versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, o sea, en sus necesidades. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo está diciendo: vea, a mí al comienzo me dejaron morir todas las iglesias, salvo ustedes. Ustedes siempre estuvieron allí enviándome dinero para donde yo iba en la obra. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Te está diciendo, pues ustedes dan al que está sirviendo a Dios, Dios les va a dar a ustedes. Pero todo lo he recibido, póngale cuidado, y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces Pablo les está diciendo, lo que ustedes hicieron es una buena obra delante de Dios, es agradable a Dios. Dios recibe este sacrificio de dinero que ustedes me mandan a mí para mi sostenimiento, Dios lo recibe como una ofrenda agradable a Él. Y ahí viene, mi Dios pues, así como lo ha hecho conmigo muchas veces, como le está diciendo Pablo, como lo ha hecho conmigo muchas veces, y que lo estoy recordando aquí en la carta que les envío, así mismo Dios va a hacer con ustedes. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y Pablo les acaba de recordar, cuando yo estuve mal, Dios me proveyó a través de ustedes. Dios les va a proveer a ustedes a través de alguien más. Dios se las ingenia, pero les va a proveer. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es un panorama muy bonito donde vemos cómo Dios cumple lo que dice. Dios provee en medio de las necesidades de Pablo, pero no solamente le mandó dinero y dinero y dinero para que Pablo viviera siempre boyante en medio de su ministerio, sino que también le permitió momentos difíciles para enseñarle, para manifestarse como consolador, para manifestarse y fortalecerle y acompañarle, y que Pablo creciera y aprendiera a manejar las finanzas en escasez y en abundancia. Entonces mire que Dios es todo suficiente. No simplemente le dio y le dio y le dio dinero, sino que generó oportunidades para darle educación, formación, que se pareciera cada día más a Cristo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros allí? Debemos ver a Dios de la misma manera. Lo que usted tiene, ¿de dónde lo tiene? El sudor de la frente, los años y años de trabajo y de esfuerzo. Dice la palabra que todo es de Dios y toda buena dádiva y don perfecto desciende de Dios. Todo lo que tenemos, dice, ¿de qué te jactas? Si todo lo que tienes, todo lo has recibido de parte de Dios. Entonces, todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Tenemos que aprender a vivir confiando en nuestro Dios, sin afanarnos, sin angustiarnos, sin estresarnos. Que es que, ¿cómo no me voy a estresar si es que hoy es 30 y no tengo la plata y tengo que pagar mañana primero? ¿Cómo no voy a estar estresado? ¿Cómo no me angustio si ya llevo 5 días de retraso? Tenemos que confiar en el Señor. Lucas 12, versículo 29 y 30, miren lo que nos dice. Vosotros pues
¿A quién le habla? A los discípulos. ¿Somos discípulos de Jesús? Por supuesto, nos habla a nosotros. Vosotros pues, preocupaos. ¿No? ¿Cómo dice? No os preocupéis. No te estreses, no te afanes, no te angusties. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Quiénes buscan estas cosas? ¿Y nosotros de dónde somos? Del reino de los cielos. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces mire estas lindas promesas de parte de Dios para nosotros. ¿Qué nos está diciendo Dios? Oye, tú te ocupas de mi reino, tú te ocupas de poner la mirada en los asuntos celestiales, ejecuta tu trabajo diligentemente y yo me encargo de proveer todo lo que tú necesites. Es más, Dios suele proveer siempre más de lo que necesitas. Tenemos todos más de lo que necesitamos. Si todos tienen más de 2 pares de zapatos, ¿cuántos pares de zapatos necesitamos? 1. Nunca me voy a poner 2 pares de zapatos al tiempo. Si tenemos más de un par de zapatos, tenemos más de lo que necesitamos. Si usted tiene varias camisas, varios pantalones, usted abre su closet y dice, uy, ya no me cabe. Sucede con muchos casos. Dios le ha sobreabundado. Hay muchas cosas que sencillamente, usted tiene un televisor en su casa, no lo necesita. No necesitamos un televisor. ¿Para qué necesitamos un televisor? Que es una necesidad moderna, que es que me divierte y me distrae, no le hace perder el tiempo normalmente. No es una necesidad el televisor. Y así muchísimas otras cosas. Dios nos ha dado en abundancia lo necesario y más de lo necesario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dios lo dice, oye, busca primero el reino de Dios. Puede que haya personas que están angustiadas diciendo, a mí sí me tiene en la mínima, pero apenas en la necesidad y a veces ni siquiera lo cubro. Yo preguntaría tal vez, ¿estás buscando el reino de Dios? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar y buscándole, conociéndole, sirviéndole? Porque es que dice, búscalo y estas cosas vendrán por añadidura. Si tú no estás buscándole, pues Dios te deja a tu suerte, por decirlo de alguna manera. Miremos el caso de Abraham una vez más. Empezamos con Abraham, terminemos con Abraham. Hablando de esto, Génesis capítulo 22. Miremos versículo 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, póngale cuidado a este mandato, Dios te lo está diciendo a ti, póngale cuidado. Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué tal la prueba? Dios le dice, venga a una montaña que yo le digo y mate a su hijo en sacrificio. ¿Es fácil la prueba? ¿Quién diría, hágale, yo lo llevo y se lo mato? O sea, creo que es una prueba muy complicada, una prueba muy difícil. Pero cuando uno sigue leyendo, vamos a seguir leyendo, pareciera que Abraham no le dio nada. Y dice el pasaje, ¿no? A quien amas, o sea, estás ahí. Versículo 3.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Miren lo que sucede. ¿Qué hace Abraham? Dios se le apareció y le dijo: lleve su hijo durante 3 días de aquí en camino, y lo matan sobre una montaña que yo le digo. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, se levantó, preparó la leña, preparó a su hijo y se fue. No es que le dijo a la esposa: Sara, mira la que me dijo el Señor, ¿yo ahora qué hago con esta situación? O sea, no es que mire, y es su hijo, no, pues usted también opine, ayúdeme a resolver, porque ¿cómo hacemos con esta situación? No le consultó a nadie ni le dijo nada. Vamos a ir a adorar a Dios con el muchacho, y se fueron a adorar. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, sacó el cuchillo para degollar a su hijo. Todo listo, él totalmente entregado y rendido en obediencia a lo que Dios estaba mandando. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Pasó a la prueba. Sí, ahorita lo voy a leer. Sí, me hizo perder. ¿En cuál íbamos? Ya. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios proveerá. ¿Cómo se le manifiesta a Dios a Abraham? Como un Dios proveedor, como un Dios todopoderoso, como un Dios suficiente que suple todas sus necesidades y más allá. Dios le había dado a Abraham abundantes riquezas materiales, ¿sí? Pero lo que no tenía Abraham era un hijo, un heredero a quien dejarle todo lo material que él tenía. Y el hijo de la promesa, no se aferró a él ni siquiera en estos momentos. ¿Por qué Abraham actúa de esta manera? Llega este momento de su vida y Abraham confía plenamente. Miren lo que le dice el versículo 7 y 8. Habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios Jireh, Jehová Jireh, se proveerá de cordero para el holocausto. Fue y hasta el último instante se mantuvo en: yo hago lo que tú me dijiste. Iba a degollar a su hijo. Y el ángel del Señor lo detuvo en el último instante. ¿Qué nos deja ver esto de Abraham? Que realmente confiaba en Dios. Realmente creía, más allá de un creer intelectual, un saber en la experiencia práctica. Yo sé que Dios se proveerá su cordero.
No sé cómo lo va a hacer. No sé si yo termino degollando a mi hijo y luego lo resucita. No sé, porque es el hijo de la promesa. Lo dice luego la palabra, ¿cierto? En el Nuevo Testamento dice, hablando de esta situación, dice que Abraham creía que Dios podía levantar a su hijo de los muertos. Entonces, Abraham confiaba en que Dios proveería para el sacrificio. ¿Tú confías que es Dios quien provee de esta misma manera? ¿Qué necesidad tienes en tu vida en este momento? ¿Cuál es tu tribulación el día de hoy? ¿Estás confiando como proveedor en Dios en esta área? Es el llamado que Dios nos hace. Oye, confía en mí, descansa. Es una confianza que nos tiene que llevar a actuar sin temor, sin afán, sin estrés. ¿Qué estaba haciendo Abraham en el momento en que Dios provee de esta manera tan espectacular? ¿Qué estaba haciendo Abraham? Obedeciendo, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado. A mí me parece bien interesante esto porque me pongo en los zapatos de Abraham. Señor, quiero un hijo, Señor, quiero un hijo, listo, este es el hijo de la promesa y de él van a venir reyes y no sé qué, y el Salvador y el Mesías. Y después de eso, un par de años después, yo crío a mi hijo, lo estoy educando, lo amo, Dios me dice, mátelo en sacrificio. ¿Cuál es el primer pensamiento? Espere. El primer ángel que se me apareció fue el Señor, conocí el anhelo de mi corazón, me hizo la promesa y me dio mi hijo. Este ángel debe ser el diablo. Me quiere engañar. Es que este es el hijo de la promesa. Díganme si no actuamos de esa manera. Empezamos a razonar. Empezamos a mirar si sí obedecemos o no obedecemos. Cuando el mandato nos parece una locura, como este caso, vaya y mate a su hijo, decimos, no, espéreme, déjeme analizarlo. A ver si sí o a ver si no. Y así actuamos nosotros. Empezamos a mirar, pero no, porque es que si Dios quisiera, Dios me dio la palabra primero y me dijo que este es el hijo de la promesa. Eso debe ser alguna metáfora. ¿Qué será? Que lo mate en mi corazón. Y empezamos a tratar de buscarle una excusa, una razón para no obedecer a Dios. ¿Qué hizo Abraham? ¿Y por qué es que a veces no vemos la provisión sobrenatural de Dios en nuestras vidas? Porque no obramos en obediencia a lo que Dios nos dice. Porque no vivimos esa vida intachable como corresponde a dignos hijos de Dios. Porque no estamos como Pablo confiando en nuestro proveedor. Porque no somos como el centurión que viene plenamente confiado en la autoridad del Señor. Que si Él dice, se hace y punto. Que tiene toda autoridad sobre lo visible y lo invisible. Dios encontró a Abraham obedeciendo. Y por eso ahí los versículos que siguen dice que Dios se agradó con Abraham y le confirmó las promesas. Porque ahora sé que me obedeces. ¿Quién es Dios para nosotros entonces? Es una creencia intelectual. Y ay, sí, yo creo en Dios. Y ay, sí, que me ayude. Pero vivo estresado porque no sé qué pasa y no veo la ayuda. Ahí no hay confianza. Ahí mis ojos no están puestos realmente en mi Dios proveedor, el todo suficiente y soberano. Ahora bien, si tu caminar no está recto, si tu mirada no está primero en el Señor buscando el reino de los cielos, pues ahí es donde tienes que hacer ajustes. Somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que buscar las cosas del reino de los cielos. Y el Señor va a proveer para todo lo demás. Filipenses 4, 6 y 7, y ya con esto terminamos. Una promesa muy hermosa. Por nada, repita conmigo, por nada estéis afanosos.
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el pasaje? Oye, que nada en este mundo te genere afán, estrés, angustia, ansiedad. ¿Por qué? Es porque mi Dios es el Todopoderoso, el Shaddai, Jehová Jireh, el Todopoderoso, el Todosuficiente, el que provee para todas mis necesidades y más allá de mis necesidades, para mis anhelos. Ayer veníamos llegando al apartamento con Juan y yo le había dicho que íbamos a ir al parque y empezó a lloviznar. Y entonces le dije, uy, hijo, de pronto no vamos a poder ir a jugar al parque. Ay, pero yo quiero ir al parque. Y le dije, sí, hijo, pero empezó a llover. ¿Saben qué me dice Juan? Y si oramos y le decimos a Papito Dios para que no llueva. Yo le dije, claro, hijo, oremos. Papito Dios es soberano. Puede que nos diga que no y sigue lloviendo. O puede que pare la lluvia. Entonces me responde él, sí, papá. Si Papito Dios dice que no, entonces no. Pero si Papito Dios dice que sí, entonces vamos al parque. Listo, hijo. Pausé la música, hicimos la oración. Llegamos al conjunto y ya dejó de lloviznar. Y entonces nos fuimos a jugar. Pero es eso, es decir, esa tiene que ser nuestra actitud constante. Dependo de Dios, no me estreso, no me cargo, no me afano. Oro y confío en la respuesta de Dios. Y eso es lo que dice allí con acción de gracias. Es, Señor, esto quedó en tus manos. Yo ya no tengo por qué estresarme ni angustiarme, porque tú eres el Todopoderoso, el Todosuficiente. Tú tienes la última palabra en esta situación. Lo que tú determines, estoy bien con eso, Señor. Gracias. ¿Qué me quieres enseñar en medio de esta situación? Aparte de confiar en ti y fortalecer mi fe, ¿y hay alguna lección que debo aprender? Por ejemplo, el caso de Pablo, tuvo hambre y aprendió a saber tener hambre y estar contento sin renegar de su situación. Mira, yo sirviéndole a Dios y aquí aguantando hambre. Él aprendió a estar contento, satisfecho. Entonces, ¿qué quiere Dios con nosotros? Y reconozcamos, Dios, nuestro Dios, el Shaddai, Jehová Jireh, es el Todopoderoso, el Todosuficiente para suplir en toda necesidad que nosotros tenemos. Suya es toda la autoridad y el poder. Él es el Consolador, que no solamente nos abraza, sino que nos fortalece, que nos acompaña, que nos da instrucción a través de su palabra. Vengamos a su palabra todos los días, estudiemos las Escrituras, apropiémonos de ellas, porque lo que Dios dice, tal cual es. No te afanes entonces buscando las cosas de este mundo. No pongas la mirada en las cosas de este mundo, aún en las circunstancias más terribles que estés viviendo. Pon la mirada en el reino de los cielos y confía en la provisión del Señor. No te afanes buscando por este mundo. Hazle saber al Señor aquellas necesidades que hay en tu corazón, en tu vida, y confía en la respuesta de Dios. Pero también vive como Dios nos demanda a los hijos de Él, una vida intachable, en santidad, con la confianza que vemos en el centurión, con la tranquilidad y la paz que había en el corazón de Pablo, con la obediencia que había en Abraham, sin cuestionar lo que Dios nos manda. Obedezcamos y damos pasos. En Él, en Dios, en nuestro Dios todopoderoso, proveedor, lo tenemos absolutamente todo. Oremos.